Padre, ¿quién es Jesús? Pues mira, Che, algunos dicen que fue un maestro de yoga muy popular. Otros dicen que en realidad fue un instructor de calistenia militar. E incluso algunos llegan a decir que no existió y que fue una invención de la primera comunidad cristiana. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que es Jesús? Llévatelo. Bueno, bienvenido a este podcast de Buscando la Santidad. Estoy aquí con Padre Eric Bosques. Muy buenas, Che. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Todo bien, aquí tú sabes, la brega. Me alegro. Esta Sí. semanita se me dañó mi guagua. No me digas. Sí, se me dañó la Bendito guagua. Dios. ¿Y lograste Para resolver? variar. O sea, ¿qué tenía? Pues se me calentó y la manga del amigo. coolant se dañó y pues Ya normal. se me Típico. fueron 300 en la jugada. Bendito Dios. Pero ya está bien, ya está bien. Me alegro. Mi guagua se llama Clemencia, ¿tú sabías eso? Pues no sabía de esa costumbre de ponerle nombre a los ¿No te carros. rías, Lorenzo? En serio, se llama Ahí- Clemencia. Ahí está Lorenzo con nosotros, Lorenzo, Un saludo a Lorenzo. un saludo a los que nos están escuchando, por favor. Lorenzo es nuestro técnico, él está ahí detrás de las cámaras, trabajando, enfocándonos, ayudándonos en esta producción. Por lo menos dinos de dónde eres y... Cabo Rojo. Ok. Muy bien, Lorenzo, Ok. fenomenal, muchas gracias. Pero nada, se me dañó Clemencia, pero ya la arreglé y espero que no se dañe por lo menos las próximas 2 semanas. Bueno. Y sé que quiero que me cuente algo. Ajá, Eh, cuéntame. ¿Cómo van las Mira. clases de taekwondo? Pues mira, estamos progresando. Decidimos en este verano aprender un poquito de algún arte de estas dinámicas de defensa personal y eso, porque resulta que los otros días casi me parten la cara, che. ¿Puedes contar la anécdota o no? Sí, mira, yo pues habitualmente estoy vestido de sacerdote, ¿no? Y la gente me habla, muchas veces para bien, casi siempre para bien, ¿no? La gente se alegra, mira, el padre, no sé cuánto, está un padre joven, y yo, sí, mira, empezando a vivir, les digo siempre. Entonces, en esta ocasión, pues se acercó esta persona que yo pensaba que estaba bromeando, porque a veces las personas que no están en un ámbito de fe, pues también les sorprende ver a un cura y como que bromean contigo y dicen, mira, un cura, no sé cuánto y tal. Y esta persona, yo estaba echando gasolina en la guagua de la parroquia, que por cierto no es mía, y viene caminando hacia mí y... Que es una pick-up. Sí, es una pick-up, una RAM 1500. porque la está- necesitamos, porque es como que una pick-up para cargar cosas. A mí ¿verdad? me encanta, o sea, a mí, buenísima. Gracias al padre Edgardo que la dejó allí en la parroquia, así que esa es la herencia. Entonces, pues, echando gasolina, esta persona me comenta, me dice, mira para allá un cura con una RAM y yo a pie. Y yo pensaba que era una broma. Y pues por eso yo le dije, pues te la vendo. Chacho, se pegó una molestia allí, un enojo tremendo que casi me parte la cara. Y yo dije, tengo que aprender taekwondo. O sea, porque, sobre todo por no lastimarle. O sea, si él se acercaba, pues probablemente yo le rompí un par de huesos. Pero si yo sé taekwondo, por lo menos sé reaccionar, anular ¿Cómo a alguien. defenderte sin Sin hacerle hacer daño. daño? O sea, yo no quiero hacerle daño a muy nadie. bien, Yo soy una muy persona bien. pacífica. No, muy bien. Entonces, pues esa es la estrategia. Y estamos con un feligrés, un buen amigo, se llama Miguel, que es maestro en taekwondo. Cinta negra, 9 danes tiene. Una cosa brutal. O sea, ese tipo es un arma letal. O sea, tú no te quieres meter con él. O sea, él en un par de segundos, pues, está sin vida directamente. Y sí. Y la verdad que muy bien. Estoy disfrutando porque también hacemos estiramientos, hacemos cositas y eso. Y No, contento. muy bien. Mucho éxito con eso. Sí, gracias. Que puedas defender. Esperemos que no tengas que usar lo que aprendas. Eso es lo que yo espero. Yo espero nunca tener que dejar a alguien sin oxígeno ni nada de eso. O sea, Bueno, pero hay que ser mansos y humildes de corazón, ¿verdad? Como Jesús. Eso es lo que nos ha dicho él. Así Y que vamos a hablar de Jesús. eso es. ¿Quién es Jesús, Padre? Pues mira, Jesús es nuestro Salvador. Jesús es el Hijo de Dios. Es de la misma naturaleza del Padre. Es Dios eterno. Jesús es nuestro amigo. Jesús es el Mesías. Es el ungido. Jesús, ¿cuántos títulos no encontramos en la Biblia? Sí. Jesús es nuestro todo. Sí, Cuando sí. lo empezamos, esta pregunta la hacemos mucho en los grupos de jóvenes. Y lo hacemos en retiros. Sí. Y lo hacemos en adoraciones también. ¿Quién es Jesús para ti? Sí, yo creo que sobre todo la finalidad es que la persona pueda caer en la cuenta de que tiene que ver algo conmigo, Jesús, que no es solo un personaje del que me han hablado, que existió no sé hace cuánto tiempo, sino que es alguien que resucitó y que vive y que me acompaña y que incluso quiere hablarme de distintas maneras, ¿no? Entre los jóvenes resuena mucho cuando se pregunta esto, decimos, Jesús es mi amigo. Ujú.
Jesús a quien yo le cuento mis cosas, Jesús me ayuda, Jesús me acompaña. Y responde a esa necesidad que tenemos de ser amados, ser acompañados. ¿Verdad? Podemos profundizar en qué significa que Jesús sea Señor. Jesús es Señor. Y esto es un título quizás de los más significativos y que se puede profundizar en ellos, porque en griego, Kyrios, Señor, era la forma en la que se llamaba a Dios, porque el nombre de Dios era impronunciable. En el pueblo judío, pues ellos habían recibido la revelación, y allí en la zarza ardiente, en ese relato, Moisés recibió de Dios pues el poder conocer su nombre, Yahvé. ¿Qué pasa? Que cuando se leían las Sagradas Escrituras, este nombre de Dios no se podía pronunciar porque es el nombre del Altísimo y no se puede decir. Solamente el sacerdote, el sumo sacerdote, lo decía una vez al año en la festividad del Yom Kippur, cuando entraba en el Sancta Sanctorum. Y como nadie podía decirlo, para que no lo dijese nadie mientras se leían las Sagradas Escrituras, comenzó a escribirse el texto sagrado pues de una forma determinada, donde decía Yahvé, conjugaban las consonantes de Yahvé, porque Yahvé son solo consonantes en el lenguaje hebreo, digamos que la cosa es diferente, y las vocales de la palabra Adonai. Adonai significa Señor. Entonces, juntando las vocales de Adonai y las consonantes de Yahvé, surge la palabra Jehová. Sí. Y eso es lo que aparecía en esos textos. Por eso en algunas denominaciones pues se considera que el nombre de Dios es Jehová, pero realmente era una estrategia para que no se llegase a pronunciar el nombre de Dios, que era Yahvé y que era un nombre impronunciable. Cuando fue pasando el tiempo, Señor, Adonai, Kyrios en griego, pasó a ser de alguna manera el nombre de Dios, porque ya no se podía decir su nombre, y ahora cuando se hablaba del Señor se sabía que era Dios. Y por eso cuando a Jesús le dicen Kyrios, le dicen Señor, lo que están afirmando es que Jesús es Dios. Y tenemos la profesión de fe más explícita del Evangelio, la de Santo Tomás, cuando Jesús le muestra sus heridas. Santo Tomás lo que dice es Señor mío y Dios mío, que esa es la profesión de fe más explícita y que incluye pues este título, ¿no? Que es tan importante, Señor. Bien, hablando de que Jesús es Dios. Sí. Mucha gente lo ve como, pues fue un maestro, fue un personaje histórico, el que yo admiro, ¿no? Me gustan los valores que promueve. Sí, sí. ¿Qué podemos responder a alguien que ve solamente a Jesús como un personaje histórico? Pues esto es una cuestión súper importante, che. Porque no es lo mismo que Jesús haya sido pues simplemente un pescador de Galilea, un hombre más. Porque todas las profecías de antiguo, todo lo que él dijo de sí mismo quedaría un poco entredicho. Y la salvación que nos ofrece también. Entonces, que Jesús sea Dios o no sea Dios, me atrevería a decir que es lo más importante de la religión cristiana, porque tiene que ver con nuestra salvación, con la posibilidad de que Jesús nos libere del pecado y de la muerte, con el hecho de que con su entrega en la cruz y con su resurrección haya restablecido el desorden ocasionado por el pecado, el desorden entre Dios y los hombres, ¿no? Él es el Dios verdadero, la segunda persona de la Trinidad, que se encarna para ponerse de parte de los hombres, de nuestra parte, y así pedir perdón, podríamos decir, por la ofensa del pecado, que tiene una cualidad infinita porque se trata de ofender al mismo Dios. Entonces, es Dios que, poniéndose de nuestra parte, restablece ese desorden del pecado. Entonces es muy importante que Jesús sea considerado como quien él mismo dijo decir que era. Toda la vida de Jesús, su vida pública, pues gira en torno a esa polémica. Si eres el Mesías, si eres el Hijo de Dios, si eres el enviado, pues dínoslo claramente, ¿no? Decían aquellos fariseos que Jesús, hablándole con claridad, sin embargo, no querían entender, no querían aceptar que Jesús era verdaderamente Dios. Bien. ¿Por qué se dice que es Hijo de Dios? Pues mira, Jesús es el Hijo de Dios. Este es otro título que aparece en las Sagradas Escrituras. Y tiene un sentido fuerte, ¿no? El hecho de que Él sea Hijo de Dios significa que es de la misma naturaleza del Padre. Eso es lo que nosotros rezamos en el credo, ¿eh? Creo en Jesús, que es el Hijo de Dios. Y de la misma naturaleza del Padre. Y aquí estamos tocando, pues, el centro del misterio trinitario.
Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y es su Hijo amado, es el Hijo eterno, es el que lo recibe todo del Padre, es el que el Padre también ha enviado, porque tanto amó Dios al mundo que envió a su único Hijo, al unigénito. Allí en el río Jordán, cuando Jesús está siendo bautizado, también se escucha desde lo alto, ¿no?, la voz del Padre que dice: este es mi Hijo amado, el predilecto, ¿no? Entonces, que sea el Hijo significa que procede del Padre, que es enviado por Él para revelarnos quién es el Padre y para hacernos hijos en Él. Hablaste del título, Sí. ¿verdad? Y pensé, no quiero decir un disparate, pero hay diferentes títulos con los que nos referimos a Jesús. Sí. ¿Verdad? Por ejemplo, Jesús el Salvador. El Salvador. Y hay como imágenes de eso. Efectivamente. Está Jesús Buen Pastor. ¿Cuáles otros te vienen a la mente? El título que a mí me gusta mucho, un título entrañable, el Emanuel, que es un título que se utiliza más en la Navidad. No, porque te iba a preguntar cuál era tu favorito. Pues mira, te podría decir que Jesucristo Buen Pastor sí. Si no es mi preferido, de mis preferidos, porque como sacerdote diocesano también, pues mi espiritualidad está muy marcada por el hecho de que Jesús sea pastor y quiera ofrecer al mundo pastores según su corazón. Entonces te diría que ese es un título que me ilumina mucho, ¿no? Ese es el mío también. Hice excelente product placement. Sí, ya veo. Porque estaba todo planificado. Estaba todo planificado. Porque nosotros trabajamos una canción juntos que fue la de Jesucristo Buen Pastor, que pueden buscarla en todas las plataformas digitales. Sí, Featuring Luis Po. Sí, sí. Y nada, es una canción que habla precisamente de Jesús como buen pastor y es una canción bien hermosa. Sí, yo la escucho cada 2x3 porque me gusta y me ayuda a la oración, ¿no? Caer en la cuenta de que Jesús es ese buen pastor que nos conoce por nuestro nombre, que nos ama, que da su vida por nosotros, en donde podemos descansar, encontramos un refugio en su corazón de buen pastor, etc. Y eso me ayuda también para saber quién soy yo como sacerdote, mi propia identidad como sacerdote, que el Señor me llama a ser pastor según el corazón de Jesús. Hablando de, ¿verdad? Ya mismo podemos hablar de la identidad, de la identidad en Dios, la identidad en Cristo. Sí. Ahora que tú mencionas eso ¿verdad? Estamos hablando de Jesús buen pastor. Hace poco estaban instalando unas puertas en casa y había un pastor precisamente que estaba ayudando. Entonces yo le enseñé la canción y pues empezamos a hablar de Jesús buen pastor, empezamos a analizar el Salmo 23, pues así nosotros, así en el pasillo de casa. Me edificas. Analizando el Salmo. Sí. Y él me dijo algo que yo no sabía. Él me dice, la vara y el cayado no es lo mismo. El cayado del pastor es el que él usa para guiar a las ovejas. Efectivamente. Pero la vara es lo que usa para disciplinar a las ovejas. Efectivamente. Ahí es que viene, ¿verdad? Lo que hablamos también en parte del episodio pasado, es como que el Señor reprende a los que ama. La vara, obviamente, no es que no nos da con una vara, pero nos reprende, o sea, con el cayado nos guía, con la vara nos corrige. Sí, y el texto dice, tu vara y tu cayado me sosiegan. O sea, que independientemente utilice una u otra, al final el fruto es el sosiego, la paz, la tranquilidad, ¿no? Porque él como buen pastor sabe lo que conviene a su oveja, ¿no? A quien ama y por quien da la vida. Recordamos, por ejemplo, pues esa parábola tan bonita de Lucas 15, cuando se pierde la oveja perdida. Tenía 99. Y dice, no, yo voy a buscar a esa única oveja. Se ve que no sabe ni de estadísticas, ni de matemáticas, ni de negocios. O sea, ¿cómo vas a exponer 99 ovejas? Las vas a dejar solas ahí a ver si viene el lobo mientras tú estás buscando aquella oveja que saberme Dios por qué peñasco se habrá caído, ¿no? Pero él no, él ama a la oveja, la única, y va donde ella y la busca y la toma sobre sí, sobre sus hombros y la trae al redil. La matemática de Dios no es nuestra matemática. No, desde luego que no, que ahí suspendió en cálculos. Mira, antes de irme más profundo, teórico. Más todavía, che. Para yo poder participar aquí. Ya que estamos hablando de Jesús, y esto es un podcast que nosotros queremos llegar a jóvenes, y quizás nosotros podemos hablar de experiencias personales que hemos tenido con Jesús. ¿En qué momento? Y yo creo que la gente le interesa saber esto, y más viniendo, o sea, siendo un sacerdote.
Como que, ¿cuál tú dirías un momento bien importante en tu vida que tú puedas decir, yo tuve un encuentro con Jesús aquí, en este momento? Sí, pues mira, son muchos los momentos. Hay algunos como que más particulares que te marcan y que son muy de uno, que en general pues resulta que yo lo entiendo y es muy difícil de expresarlo y explicarlo a otro. Pero yo te diría que al inicio de mi proceso de encuentro con el Señor, de búsqueda, incluso antes de entrar al seminario, hubo un momento en el que leí un texto de las Sagradas Escrituras que yo tuve la convicción de que era para mí, de que el Señor me estaba hablando. Yo no escuché ninguna voz, yo no vi nada extraordinario. Fue una experiencia subjetiva, pero fue lo que yo viví, ¿no? Yo leí el texto de Ezequiel 18 y fíjate, un texto del Antiguo Testamento. Y yo sentí en ese momento que aquella palabra era para mí y eso me llevó a un cambio de vida. Yo creo que el criterio de discernimiento para saber cuando Jesús, el Señor, el Espíritu de Jesús está tocando tu vida es los efectos que se producen. Los frutos, por los frutos los conocerán. Entonces, aquella experiencia de lectura de la palabra de Dios produjo en mi vida un cambio de actitud, un deseo más grande de conocer más a Dios. ¿Recuerdas el versículo? El capítulo 18, y era prácticamente todo el texto que viene, habla de la responsabilidad personal, de cómo pues Dios quiere rescatar al impío y cómo si el justo se descarrila y deja de seguir a Dios, pues tiene peligro de condenación, mientras que el impío llevando una vida desordenada, si se arrepiente, el Señor le perdona porque el Señor quiere que todos se salven y que todos conozcan el amor y su salvación. Algo así, parafraseando, porque no me lo sé de memoria, pero esa era la idea fundamental. Y era eso, era como un caer a la cuenta, fíjate, tenemos libertad y Dios no tiene culpa de que yo me meta en líos. A veces nos metemos en unos clases de líos, che. Sí. Es que la verdad somos bien torpes. A veces como la oveja, ¿no? Igualito. Sí. Entonces nos metemos en esos líos y vamos buscando culpables. Queremos culpar a Dios. No, que no te das cuenta que fuiste tú mismo que metiste la mano en el fuego, ¿ves? Entonces, pues eso es lo que me parece a mí que pasa muchas veces y en esa experiencia particular, pues como que se me iluminó ese aspecto de la fe. Wow. Sí. Qué bien. En mi caso, yo te diría que yo no tengo un momento específico fuera del proceso de salud que yo pasé. Uh-huh. Yo te diría, ¿verdad? Yo pienso que Dios permite que ciertas personas vivan algo así como sentimental, como... Uh-huh. Pero yo te diría que yo siento que cuando yo me acerqué más a la Eucaristía, los jueves eucarísticos específicamente, ahí yo sentí como... empecé a tener una relación con Jesús más directa. Sí. Y eso fue algo que fue cambiando y fue dándole orden a mi vida en muchos sentidos. Uno tiene más claridad y en la medida que uno se acerca más a la Eucaristía, uno tiene ese encuentro constantemente con Jesús y eso te va transformando. Es que yo no sé ni cómo explicarlo. Como que, sí, estoy completamente de acuerdo contigo porque ¿qué sucede con la Eucaristía? Bueno, que creemos que Jesús está vivo ahí. Esto es una cuestión de fe que supera la cuestión subjetiva, sentimental, emocional. Y precisamente por eso se nos ofrece la posibilidad de, si nos acercamos con fe, siempre tener un encuentro independientemente de cómo nos sintamos, ¿no? Y tratar con Él habitualmente produce ese efecto. O sea, tratar con Él habitualmente fortalece tu fe y te ayuda a conocerle mejor. Y aunque uno no sepa decirlo y expresarlo bien, uno tiene la certeza de fe de que eso es así. Eso es así. Yo invito a todos los jóvenes a ir a la hora santa todos los jueves, que saquen tiempo, que tenemos un regalo precioso que el Señor nos ha hecho, que es su presencia real, el resucitado. Y quizás en una primera ocasión uno no sabe qué hacer o qué decir. Mira, no hace falta que digas nada, simplemente está ahí y ya está. Y cállate un poco, ya silencio. O sea, mira, es lo que tienes que hacer. Sí. Hablando de eso, yo que soy músico, sí. Yo canto en la iglesia. A mí no hay nada que me guste más. Quiero una misa en semana, que no haya música. Es como que la gente quiere
La gente quiere llenar las cosas y como que, mira, pero cállate un rato, ¿sabes? Sí, 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 sí. Como que, y yo mismo, y eso me ha ayudado a mí a definir un poco más el ministerio musical. Porque, por ejemplo, te dice, ¿esto se puede o no se puede? ¿Se puede tocar batería o no se puede tocar batería? Yo te pregunto, ¿es necesario? Sí. ¿Es necesario? Pues tú tienes a Jesús ahí. Realmente yo estoy cantando para alabarlo. No estoy cantando para que no te aburras. Sí. ¿Entiendes? Desde luego que hay elementos de la liturgia que se pueden embellecer con la música, con el cántico, y eso es algo bueno porque somos personas humanas, tenemos sentido, somos seres materiales, y eso es algo que puede elevar el alma y ayudarnos en ese encuentro con Jesús en la Eucaristía. Yo creo que el problema está cuando hacemos depender nuestra fe de eso. Y nuestra fe no depende de esas cuestiones que son accidentales, que si bien pueden ser buenas, a veces pues también puede ser un estorbo y un impedimento para que te encuentres de frente, ¿no? Cara a cara con Jesús sin mayor intervención de nada, ¿no? Entonces, pues fomentar la música cristiana, desde luego, que las liturgias bien cuidadas, todo eso es algo pues muy bueno. Pero también pues cultivar el misterio, ¿no? El hecho de que pues la liturgia nos debe conducir a lo trascendente, al silencio, a la contemplación, a poder admirarnos y alabar a Dios desde lo profundo del corazón. Sí. Y hablando de Jesús, ¿verdad? Quiero llegar a la identidad, pero quisiera seguir hablando de quién es Jesús, ¿verdad? Y ¿cómo podemos ser como Jesús? Pues mira, comenzamos esta conversación haciendo una pequeña broma, ¿no? Que de alguna manera pues tiene que ver con las Sagradas Escrituras. En un momento dado, Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo, no? Y empiezan a darse como todo tipo de respuestas. Unos dicen que eres Elías, que uno de los profetas, que sí, no sé quién más, ¿no? Y entonces Jesús les pregunta personalmente, ¿y ustedes? ¿Quiénes dicen que soy yo? Y ahí salta Pedro. Pedro es el intrépido que siempre se lanza antes de tiempo, sí, pero en este caso la pegó. En este caso fue, mira, tiene 5 puntos. A mí me encanta Pedro, paréntesis. Sí, sí. Nosotros somos en parte como Pedro, porque el primer episodio de este podcast fue como si Pedro lo hubiera producido. ¿Y por qué? Explícame. El primer episodio, nosotros armando la mesa, buscamos una mesa que estaba por ahí, la armamos 5 minutos antes y nos lanzamos ahí. Sí, efectivamente. Hay que ser como Pedro muchas veces. Sí, no, Pedro tiene su encanto. O sea, Pedro tiene su encanto porque es muy espontáneo, es muy natural, y a veces pues esa misma espontaneidad lo lleva a lanzarse y a ser un poco imprudente, o pues lo vemos en distintos pasajes del Evangelio como que muy lanzado, ¿no? Sí, pero en este caso pues fue movido por el Espíritu de Dios, porque Jesús de hecho le dice, eso no te lo ha dicho nadie de carne y hueso, sino mi Padre del cielo. ¿Y qué fue lo que dijo Pedro? Tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios vivo. Eso fue lo que dijo Pedro, esa es su profesión de fe, que llevó a Jesús también a decir, pues mira, por eso yo te llamo a ti, Simón, te cambio el nombre a Pedro, a Cefas, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Hablando así, pues, del papado, de la importancia de la fe de Pedro, que es la misión principal del Papa, custodiar la fe en la divinidad de Jesús. Él es el Hijo de Dios, el Mesías. Esa es la misión fundamental del Papa. Y confirmarnos en esa fe, confirmar a los hermanos en esa fe. Entonces, pues, en ese diálogo Jesús revela su identidad. La revela a Pedro, y Pedro va conociéndolo. Y sin embargo, Pedro todavía no conoce muy bien quién es él, no conoce su identidad. De tal forma que hay una relación entre el conocimiento de Dios y nuestro propio conocimiento personal. ¿Y a qué me refiero? Bueno, que Pedro después, a los 2 minutos, le dice, bueno, cuando Jesús empieza a revelar su pasión, le dice, no, eso no puede pasarte. Y Jesús le dice esas palabras tan fuertes, quizás de las palabras más fuertes que dirige a cualquier otro apóstol. Apártate de mí, Satanás, que tú piensas como los hombres. Es decir, ponte detrás de mí, eres discípulo, no sabes quién eres, quieres adelantarte, quieres tomar la iniciativa. Y el discípulo es el que va atrás de Jesús con humildad, pues esperando que él marque el camino.
Y que se le escapó en el huerto de los olivos porque sacó la espada, como que se sacó la espada. Y ese es otro pasaje que alguien le sobra una oreja por ahí. Nos habla de la impulsividad de Pedro, que le cortó una oreja a Malco. Pero hablando de la identidad. Sí. Continúa. Vamos a continuar con la identidad entonces. Estamos llamados a ser como Jesús. Entonces, mirando a Jesús, comprendemos lo que Dios quiere para nosotros. Quiere que seamos hijos, según su corazón, según su mente. De hecho, Pablo llega a decir que la conversión es un cambio de mentalidad, la metanoia. Y también un cambio de corazón. Porque él está esperando que los primeros cristianos tengan los mismos sentimientos de Cristo Jesús, ¿no? Entonces, ese cambio de mentalidad supone dejar de pensar carnalmente como hombre herido por el pecado y comenzar a tener los mismos pensamientos del Hijo de Dios, pareciéndonos cada vez más a Él. En el bautismo recibimos una identidad nueva. ¿Cuál es la identidad del cristiano? Bueno, en primer lugar, somos criaturas. Somos criaturas. Que por cierto, si no estás bautizado, eres criatura. Eso es. Eres una criatura. Cuando te bautizas, sí. eres hijo de Dios. Te hace hijo de Dios. Eso, en el orden sobrenatural. Eres una criatura muy amada por Dios y llamada a la santidad, y el Señor quiere que sea su hijo en el orden de la gracia. Pero ciertamente, pues, esa distinción es una distinción teológica que ha llevado también a mucho diálogo y debate, pero es así, ¿no? Somos criaturas. ¿Eso qué significa? Pues que tenemos un comienzo y tenemos un fin. O sea, hemos nacido en determinado tiempo y vamos a morir. No sé si no lo sabían, pero van a morir todos. Todos vamos a morir, ¿no? Entonces somos criaturas. Y el hecho de que seamos criaturas también, pues, nos habla de que tenemos un creador, dependemos de otro, y eso es parte de nuestra identidad. Es algo muy bonito porque nos invita a la confianza. Como yo soy criatura y soy un ser limitado, podría morirme en cualquier momento. Y Dios no lo quiera, ¿no? Me conceda mucho tiempo de vida, pero ciertamente mi corazón late gracias a Él en este momento. Y hay veces que el corazón sencillamente deja de latir, porque somos criaturas. En segundo lugar, segundo punto de nuestra identidad. Somos pecadores. ¿Cómo? Sí, todos lo somos. Yo también. Somos pecadores. Y eso es parte de nuestra identidad. Yo soy pecador. ¿Qué significa eso? Que mi naturaleza está un poco descolocada. Que el bien que yo quiero hacer no siempre lo hago. Y que el mal que quiero evitar, a veces pues no lo evito, no tengo las fuerzas, ¿no? Esto lo dice el apóstol Pablo. Es lo que se conoce como la concupiscencia. ¿Alguna vez había escuchado esa palabra, Che? Sí, la había escuchado. Concupiscencia. Pero no, sé más o menos lo que es, pero no sé definirla. Es la tendencia que tenemos al pecado. Eso es, Che. La concupiscencia es el desorden que conlleva una tendencia hacia el pecado. Procede del pecado y te conduce al pecado, pero no es pecado en sí misma. La concupiscencia no es pecado, sino el desorden producido por el pecado. Entonces somos criaturas, somos pecadores, y en cuanto a pecadores necesitamos salvación. Y Jesús nos ha redimido. Entonces somos salvados, redimidos por Él. Eso también es parte de nuestra identidad. El Señor nos ha liberado del pecado y nos quiere conceder una vida de santidad. Es la llamada a la santidad. Nosotros en este podcast que llevamos por título Jóvenes Buscando la Santidad, sí, pues ahí eso es parte de nuestra identidad. Y este podcast se podría acabar con dos simples respuestas. Buscando la santidad. ¿Quieres ser santo? Eucaristía, Santo Rosario. Buenas noches. Sí, es un buen resumen. Me parece un buen resumen. Sí. Y entonces hubiéramos hecho más que un episodio de 30 segundos. Sí, no, hace falta enrollarnos un poco más. Entonces la cuarta nota de la identidad es que somos miembros de la iglesia. Somos parte de la iglesia. Eso es parte de nuestra identidad. Jesús quiso fundar una iglesia y eligió a aquellos apóstoles para, pues, organizar esa primera comunidad. De tal manera que nuestra identidad es esa y podemos conocerla mirando a Jesús. A veces, creo que en el mundo juvenil pasa con bastante frecuencia, pues tenemos esas crisis de identidad. No sabemos ni de dónde venimos, ni a dónde vamos, ni quiénes somos. Y yo creo que estas preguntas son importantes. ¿De dónde venimos? Somos criaturas. Nuestro origen es Dios. Él nos ha creado del barro y ha querido infundir ese hálito de vida, esa alma espiritual en nosotros. ¿Hacia dónde vamos? O sea, ¿para qué? El para qué de nuestra vida. Vamos hacia la eternidad, vamos hacia Dios. Entonces, tenemos un origen y tenemos un fin. Y en la medida en que respondemos esas dos preguntas, ¿de dónde venimos? Somos criaturas que procedemos de la mano de Dios.
¿Y hacia dónde vamos? Somos redimidos, llamados a la santidad, a la vida eterna. Entonces comprendemos quiénes somos. ¿Quién eres, Che? Eres hijo de Dios. Soy hijo de Dios. Hijo de Dios, eres hijo de Dios. El hijo de Dios es ese, el que procede de Dios y hacia él camina, hacia la casa del Padre, ¿no? Hay un doctor, no recuerdo su nombre, pero alguien que estudia la felicidad y habla de eso, de que las tres preguntas que son las tres preguntas clave con respecto al sentido de la vida es ¿quién soy? Sí. Okay. ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Y cuál es el propósito de mi vida? Uh-huh. Y eso es algo que responde a la fe. Sí. Porque te pones a ver, sin Dios, la vida es bien triste. Uh-huh. O sea, y he hablado con jóvenes, gente contemporánea conmigo, que llega un momento en la vida cuando ya uno toma una decisión determinante sobre su vida. Sí. Quizás jóvenes adultos que ya dijo como que pues ya yo definí mi carrera, ya me voy a casar o tengo ya un futuro ya previsto. Sí. Dicen, espérate, es que la vida es trabajar y dormir y comer y pagar deudas. Sí. Y la vida pues no tiene sabor sin Dios, ¿entiendes? Sí, Porque sí. uno se siente, pues trabajo para no morirme de hambre, pero hay una razón mayor por la que nosotros vivimos. Entonces Sí. ahí es donde está el propósito. Sí, yo te diría que no hay peor cosa que no saber hacia dónde uno se encamina, ¿no? No tener un propósito, no tener un sentido. Y por el contrario, no hay algo que satisfaga más que esa plenitud que procede de Jesús, que nos indica el camino, ¿no? Levantarte por la mañana y ya tú sabes qué es lo que tienes que hacer. O sea, hay un sentido. Cuando no hay sentido, lo que llega es el aburrimiento. Y ese aburrimiento me conduce a querer estar entretenido. Generalmente, y fíjate, esto pues yo creo que es importante. Y más ahora, en la actualidad, donde nos encontramos en una época, y especialmente los jóvenes, donde podemos entretenernos tan fácilmente. Cuando estamos aburridos, nos pegamos al teléfono, nos pegamos a la tablet o nos pegamos a lo que sea. Y eso puede parecer algo pues normal y que tampoco tiene mayor problemática. Pero en el fondo es una crisis de identidad, una crisis de propósito y de sentido. Porque estás buscando algo y no sabes muy bien qué, no sabes hacia dónde vas. Y por eso pues estos entretenimientos que están hechos para precisamente entretener, pues cumplen su función, ¿no? Y te pueden desenfocar. Yo hablaba de esto con una amiga mía, con la artista Adriana Sofía. Busquen su música también, artista católica. Yo le hablaba con ella y decía, es que es imposible aburrirse. Como que yo siento que a mí la vida no me da para todo lo que yo quiero hacer. ¿Entiendes? Yo siento... Y tampoco es que yo soy el más... yo no tengo ¿sabes? No tienes tiempo. No, yo tengo tiempo. Sí. Pero por ejemplo, yo no tengo televisor en mi cuarto, por ejemplo. Uh-huh. Y pues, yo no lo siento necesario y yo siento a veces como que la vida no me da para todo lo que quiero hacer. Sí. Y no es como de una perspectiva ambiciosa, es que yo pienso, la vida no puede hacer tantas cosas. Sí, no, y quizás hay jóvenes que dicen, pero es que no sé qué hacer, como que no tiene... No sé, estoy... Sí, no, y que al final el tiempo tiene tanto valor, porque nuestra vida, por más larga que nos pueda parecer, realmente es un estornudo. Estornudaste, ya se acabó. Es algo muy corto, o sea, es muy breve. Sí que es verdad que hay días que pueden parecernos muy largos, ¿no? Sobre todo cuando uno está aburrido, ¿no? Pero luego, en otros momentos, cuando sí que uno está más centrado y tiene sentido, pues los días se van volando, como solemos decir, rapidísimo. Es bueno estar ocupado en cosas y sobre todo en cosas que te hagan bien, porque uno se puede dedicar a cosas que te entretienen, pero que al final no se corresponden con esa identidad de hijo de Dios que hemos recibido y que es lo más importante, y que además viviendo según esa condición de hijo de Dios voy a ser feliz verdaderamente.
cuando hablaste de, ¿verdad? Del el entretenimiento, el uso del teléfono, pensé en algo que ya yo hablé en el primer episodio del podcast Sí. con Pablo, que los jóvenes en la actualidad no tenemos tiempo de silencio. O sea, los jóvenes estamos todo el tiempo. Sí. Cada momento que estamos despiertos, estamos distrayéndonos. Ujú. Y eso no nos permite escuchar la voz de Dios. Pero uno nota, y los invito a que si pueden, hagan eso conscientemente. Porque yo monto mi teléfono también. Sí. Pero estoy tratando de conscientemente, por lo menos una vez al día, digo, espérate, yo no tengo que... O sea, yo tengo mi cerebro, como que el cerebro es la Sí. creación más brutal de Dios. So, puedo... Déjame quedarme en silencio cuando estoy haciendo esto. Y ahí es que tú escuchas la voz de Dios. Ahí es que tú escuchas... Se te ocurre una idea. Sí, sí, te acuerdas de alguien. Entonces, no sé por qué estoy pensando en este amigo mío. Déjame llamarlo. Pues mira, Che, dos cosas que me parecen interesantes para los jóvenes. La creatividad está vinculada al aburrimiento. ¿Cómo? Sí, en los tiempos de aburrimiento, cuando tú tienes tiempo para perder de alguna manera, es cuando surgen las mejores ideas. Y si muchas veces no somos creativos, es porque estamos entretenidos en cosas superfluas y no nos damos la oportunidad a decir, mira, simplemente estoy aquí y voy a dejar que mi cerebro haga el trabajo, ¿no? Mi imaginación incluso, de imaginar cosas sin miedo, sino pues sabiendo que, pues mira, los pensamientos son lo que son, pero intentando poner atención a lo que el Señor también quiera comunicar en mi conciencia por medio de la oración, ¿no? Y esos momentos de aburrimiento se convierten en ocasión de crear. Eso por una parte. Por otra parte, hablando del cerebro, no sé si sabías, pero nuestro cerebro tiene más interconexiones que toda la red de comunicación mundial. Es algo espectacular. O sea, la red de comunicación ahora mismo es una cosa potente. Pues nuestro cerebro es mucho más complejo. O sea, el cerebro humano es una cosa maravillosa. Creación Eso sí. maravillosa de Dios. Sí, sí, sí. Nos fuimos un poquito del tema, pero quiero regresar a Jesús. Sí, ¿verdad, Jesús? Vamos a regresar a Jesús. Y sobre Jesús, te pregunté cómo podemos ser como Jesús, en términos prácticos. En términos prácticos, no podemos por nuestra propia fuerza ser como Jesús. Exacto. Quiero citarte una dirección espiritual. Me dijiste, che, ser santo es imposible. Sí, sin Dios es imposible. Para nosotros es imposible. Exacto. Pero Dios quiere hacerlo y por eso nos lo pide. Él nos lo pide siendo imposible para nuestra propia naturaleza, porque con esa petición viene incluida la gracia, el don de su Espíritu, que es quien nos hace y nos configura a semejanza de Cristo Jesús. Esto suele ser algo progresivo, muchas veces muy lento, que conlleva paciencia, combate espiritual, discernimiento espiritual, acceso a los sacramentos. Es algo que conlleva pues mucho tiempo, es un caminar. Toda la vida es una llamada a la santidad. Y digamos, el último golpe de gracia se produce en la muerte, ¿no? La muerte es como la última purificación antes de ir al encuentro con Dios. Entonces, para ser santo, lo primero que hay que creer es que es posible ser santo por la gracia de Dios. Porque si yo parto de que no es posible por mi propia fuerza y que Dios tampoco lo puede hacer, pues entonces nos tronchamos, perdemos la esperanza. Y recibimos poco muchas veces porque esperamos muy poco. Pero cuando esperamos con esperanza sobrenatural, el Señor va realizando su obra porque Él mismo es quien nos infunde ese deseo de esperar que cumpla sus promesas. Eso es lo primero. Lo segundo, acoger los medios que el Señor me da. El Señor me ofrece medios. Se me ha dado Él mismo en la Eucaristía. Me ofrece la posibilidad de confesarme con frecuencia. Me da también la oportunidad de asistir a la Santa Misa, que es el culto verdadero al Dios uno y trino. También pone a mi lado pues una comunidad, personas con mis mismos intereses, por ejemplo, Oasis de Lirio, tenemos nuestras tertulias, el campamento que vivimos el mes pasado, ahora vamos a tener Veraneando con Cristo este mes de julio. 18 de julio. 18 de julio, Contando con Dios.
Entonces hay medios. La iglesia es un medio, ¿no? Y hay que aprovecharlos para poder poco a poco, progresivamente, ir recibiendo esa acción del Espíritu que me va haciendo a imagen y semejanza de Jesús. Bien. Oye, ahora se me ocurrieron varias cosas. Ajá, cuéntame. Porque este episodio gira alrededor de Jesús. Eso es. Nuestra vida debe girar alrededor de Jesús. Efectivamente. Así como los planetas Esta giran pregunta es alrededor del bien Sol. trillada, padre. Esta pregunta es bien trillada. Yo creo que ya tú sabes lo que te voy a preguntar. ¿Qué será? Si tuviera la oportunidad de conversar con Jesús. Sí. Bueno, ya la tenemos todos los días en la Eucaristía, Sí. pero me entiendes lo que digo. Sí. ¿Qué tú le preguntarías? ¿Qué le preguntaría a Jesús? Una pregunta. Pues mira, me la pones difícil, realmente. Yo he escuchado la respuesta de muchas personas a esta pregunta. Pero, pues ciertamente, no sé si me atrevería a preguntar. No lo sé. Si yo lo tuviese de frente, creo que no sería lo que brotaría de nuestro corazón, preguntar algo. No creo que sea lo primero. De hecho, cuando lleguemos al cielo, no va a hacer falta preguntar nada porque ya lo entenderemos todo. Y con verle a Él bastará. Pero si se trata de preguntarle algo, pues le preguntaría ¿por qué? O sea, ¿por qué has estado dispuesto, ¿no?, a hacer todo lo que hiciste, pudiendo salvarnos de otras maneras, ¿no? Esa, yo creo que sería una buena pregunta para Jesús. Pues pudo salvarnos de otras formas. Pero sin embargo, todo lo que hizo, yo creo, o sea, y estoy convencido que sencillamente es porque es la manera más perfecta de expresarnos su amor, ¿no? Pero, ¿qué otras cosas se le pudo haber ocurrido? Yo pienso, Jesús cuando estaba planificando la redención, quizás calculó allí con el Padre y con el Espíritu, bueno, tenemos el plan A, tenemos el plan B, el plan C, a ver cuál de este elegimos, ¿no? A ver cómo redimimos. Es que eso sería una forma muy humana de hacerlo. Sí, no, pero claro, yo partiendo de mi mentalidad humana, el Padre dice, vamos a elegir a Europa, vamos a encarnarnos en España con los españoles. No, vamos a Israel. No. O sea, ¿por qué elegir a Israel, no? ¿Por qué redimirnos de esa manera? ¿Por qué elegir a Moisés? ¿Por qué? O sea, toda esa historia de salvación que está tan bien hecha y tan bien pensada, pues no sé, esa sería una curiosidad. Yo a veces, yo me acuerdo que hasta me reí en una adoración, yo estaba así mirando a Jesús sacramentado y yo pregunté, ¿qué música te gusta? Yo digo, Jesús, tú de la música que está sonando ahora en el mundo, como que ¿cuál te gusta? Sí. Y a veces yo digo, ¿a ti te gusta mi música? Eso sería lo que yo preguntaría. Y a veces pienso, hace poco estaba hablando también con un sacerdote, que él me dice, los sacramentos van a pasar, pero la música no va a pasar. Porque en el cielo vamos a estar cantando para darle gloria a Dios. Y yo le dije, entonces tú dejas de trabajar, pero yo no puedo dejar de trabajar. Le dije, en el cielo voy a estar cantando. No, estaba bromeando con él, pero ahora lo cachaste tarde. Sí. Ahí estoy un poco lento. Pero, y yo pienso que en la relación con Jesús y para cultivar la oración, que es el trato personal con Jesús, con Dios. Yo creo que es importante uno tener una conversación honesta y sincera, incluso hacer preguntas así a Jesús. Sí. Uno tener ese tiempo con Jesús como amigo también. Santa Teresa de Jesús da una definición de oración que a mí siempre me ha gustado y la recuerdo de cuando en cuando. Y ella dice que la oración es tratar de amistad muchas veces y a solas con aquel que sabemos nos ama. Esa es la oración para Santa Teresa de Jesús. Y claro, el trato de amistad, lo que supone eso, ¿no? Un diálogo personal. Si hay una amistad, significa que hay una historia. Es una historia que se va construyendo en esa oración. Y si hay una historia, pues entonces se puede hablar de cosas que han pasado, de cosas que estás viviendo ahora, y de cosas que tienes planificadas en el futuro. O sea, con un amigo tú le cuentas, oye, ¿te acuerdas de aquel día que estuvimos allí? Ah, sí, que mucho nos reímos, no sé cuánto, ja, ¿no? O ¿te acuerdas de aquel sufrimiento, aquella enfermedad o lo que sea en el pasado, ¿no? Pero también con un amigo, pues tú le hablas del futuro. Oye, mira, tengo este plan, ¿qué te parece? No sé cuánto, dame alguna idea, tal.
Y pues desde luego el presente pues tiene que ver con ese trato con Él, porque en la medida en que no se cultiva esa amistad se apaga y ya no hay más historia, ¿no? Y cuando oramos más frecuentemente, reconocemos en el pasado y en nuestra vida diaria vamos reconociendo, mira, Jesús está aquí conmigo. Él pasó por mi lado. Sí, estaba aquí conmigo cuando pasó esto. Efectivamente. Así que la respuesta a la pregunta de si tuviera a Jesús, puedes hablar con Él un minuto, puedes hacerlo cada vez que vaya a la Eucaristía, orar con Él, hablar con Él, tener ese trato personal con Jesús y Él va a transformarte y te va a ayudar a acercarte más a Él y ser más como Él. Muy bien, muy bien. Así que para ir terminando este podcast en el que hablamos de quién es Jesús. Sí. Resumiendo, Jesús es Hijo de Dios. Sí. Jesús es el Señor. ¿Qué me falta? Jesús es, su mismo nombre, Jesús, significa Dios salva. Entonces ese es el Salvador. A Jesús también le llamamos Cristo. Y Cristo procede del griego, que significa el ungido. Y también le llamamos Mesías, que significa ungido, pero en hebreo. ¿Ven? Entonces, él es el ungido, significa que es el consagrado de Dios, el elegido, el amado, es el Hijo amado, el unigénito. Es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Igual a Dios en naturaleza y en dignidad, pero que se ha encarnado, se ha hecho hombre y por tanto también comparte nuestra naturaleza. Ese es Jesús, un amigo con quien podemos hablar, relacionarnos personalmente, un amigo fiel, a pesar de que nosotros a veces le fallemos y pues seamos más tirando a cabras que a ovejas, ¿no? Él, sin embargo, permanece fiel y siempre nos tiende una mano para que podamos experimentar pues la compañía y el amor de Dios. Amén. Y necesitamos de Él cada vez más. Por eso tenemos que siempre frecuentar la Eucaristía. Eso es. Y este ha sido nuestro episodio del podcast Buscando la Santidad. Los queremos invitar a Veraneando con Cristo el 18 de julio. ¿Dónde? ¿Cuándo? Pues va a ser en el Centro San Juan Bosco, allí en Aguadilla. Y vamos a estar organizando distintas dinámicas, es un poquito sorpresa, pero entre ellas pues vamos a tener deportes, compartir también juvenil, quizás algún torneo de videojuegos, que yo no sé muy bien cuál es el que van a jugar, pero sí, tengo que espabilar un poco. Porque vamos a Switch. Me gustaría competir, sí. Sí. Después del taekwondo me voy a poner a practicar alguna consola, algún juego para Veraneando con Cristo. Los esperamos en Veraneando con Cristo en Aguadilla el 18 de julio. ¿A partir de qué hora? A partir de las 8:30 de la mañana. A partir de las 8:30 de la mañana. Los esperamos allí. Este ha sido nuestro episodio de Buscando la Santidad. Muchas gracias. Los vemos en la próxima. Dios y la Virgen los bendigan. Hasta luego.